Comenzamos la segunda sesión del Congreso hacia un derecho social con perspectiva de género. Esta mañana tenemos como ponente a la profesora Lourdes Mella Méndez, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Santiago de Compostela. La profesora Mella Méndez es una ilustre profesora, y lo digo así, y prueba de ello es la ingente bibliografía que ha trabajado en todas y cada una de las materias que componen el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Si se toman la molestia, creo que no es el momento porque es de sobra conocida, de hacer un relato de toda su obra, pero si se toman la mera molestia de clicar Lourdes Mella Méndez Dialnet, verán que es cierto esto que digo. Pues más de una sesentena de artículos, innumerables capítulos de libros escritos, coordinaciones de obras. Todo ello la ha llevado a ser elegida coordinadora general de la Red Internacional Cielo. Cielo es una comunidad para la investigación y el estudio laboral y ocupacional de ámbito internacional, como señalo, en el que están integrados investigadores, investigadoras y entidades de investigación de un gran número de países, solo España, Portugal, Italia, Francia, América Latina, y que bajo la coordinación de la profesora Mella Méndez pues realiza gran número de eventos y congresos internacionales. No hace poco estuvimos en París compartiendo un congreso muy interesante sobre el futuro del trabajo bajo los auspicios de la OIT. Bien, la profesora Mella Méndez es experta en materia de género y le hemos pedido hoy que venga a hablarnos sobre mujeres y trabajo en la era digital. Pues le doy la palabra para que nos ilustre sobre esta materia a fin de poder dejar luego un espacio para el diálogo. Sí. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Pues muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer, es un honor para mí estar aquí. En primer lugar, muchísimas gracias a todo el equipo organizador de este primer congreso titulado Hacia un derecho social con perspectiva de género. Las profesoras, las queridas profesoras y amigas, doña Mari Carmen López Aniorti y Francisca María Fernando García, pero también María del Mar de la Peña, María Montserrat, Rodríguez Ejío, Francisco Miguel Ortiz y Antonio Mejías Vaz, que son el equipo organizador de esta Universidad de Murcia, en la cual pues, desde hace muchos años hay, queridos compañeros, queridos colegas, una gran escuela de Derecho del Trabajo aquí en la Universidad de Murcia, en una escuela muy activa donde organizan muchas actividades y tienen esta sensibilidad por organizar este tipo de actividades de carácter social en relación con la violencia de género, con la igualdad de derechos, con la no discriminación, etcétera, temas que a nivel social son muy importantes. Por lo tanto, pues muchas gracias por haberme invitado, es para mí una alegría y un honor. Y desde luego estoy encantada también por estar en la ciudad de Murcia, porque es la primera vez que tengo la suerte de estar aquí y ayer, por lo poco que he podido ver, me ha encantado la ciudad, es una maravilla, o sea que con este maravilloso día, porque ayer cuando salí de Galicia estaba cayendo una, que no se imaginan ustedes, de lluvia y de un día de invierno, que bueno, entonces llega uno aquí y ya le cambia el carácter, o sea que encantada de estar aquí, pues muchas gracias. Bien, el tema del que yo voy a hablar pues también se incardina muy bien en la temática de este congreso, hacia un derecho social con perspectiva de género, y yo voy a ligar el tema de la igualdad de género en relación con el futuro del trabajo y con todos los cambios que se están produciendo en la actualidad en el mercado de trabajo y en las empresas. Concretamente en relación con el futuro que nos espera, las relaciones laborales que nos esperan, marcadas por el cambio de la digitalización y de lo que se llama a veces en la prensa y los medios de comunicación la nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial. O sea, ustedes están viviendo ya ahora una época que se va a acentuar en la próxima década,
de la emergencia, la aparición y el desarrollo simultáneo al mismo tiempo de varios avances en el ámbito de la tecnología, de la digitalización, que van a transformar de una manera radical la forma de trabajar y también de vivir en los próximos años. Todo lo que es la implantación de nuevas tecnologías, del desarrollo de la informática, el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, etcétera, la impresión 3D, todas las aplicaciones de carácter digital, en fin, un mundo que nos espera. Lo que hemos visto hasta ahora, de lo que conocemos, es que las mujeres, hasta el momento presente, todavía han tenido siempre menos oportunidades laborales que los hombres, que sus compañeros de trabajo, simplemente por razón de su sexo, por razón de género, simplemente por ser mujeres. Muchas mujeres, cuando están trabajando en un puesto de trabajo, al lado de otro compañero que es hombre, solamente por esa diferencia de sexo, pues tienen más dificultades para acceder a determinados derechos laborales. Como por ejemplo, se habla de una brecha salarial del 22%, una media del 22%, simplemente porque eres mujer, anda, pues simplemente por ser mujer. Entonces, por ser hombre o por ser género X. Ahora saben ustedes también que ya se permite en algunos países como Alemania que personas que no saben muy bien cuál es su sexo, si hombre, si mujer, pues lo dejan ahí indefinido. Entonces, ¿qué discriminación laboral tendrán esos de tercer género? En fin, creo que ese criterio objetivo de que seas hombre o mujer o lo que sea, que todavía no estás por definir, pues no creo que deba ser un motivo como para que genere discriminaciones laborales a la hora de acceder a condiciones laborales. Entonces, lo que tenemos que evitar, aparte de esas discriminaciones, pero vemos también que la mujer tradicionalmente siempre ha estado más vinculada a contratos temporales, que siempre de por sí implican más precariedad, contratos a tiempo parcial. Las mujeres, además, en cuanto a trabajadoras, nunca han perdido de vista esa faceta también de la maternidad y de amas de casa y de cabezas de familia. Entonces siempre han intentado compatibilizar ambas facetas. También ahora, por cierto, muchos hombres lo han hecho a lo largo de la historia y muchos más se están incorporando ahora en los últimos años, gracias a las campañas de sensibilización, pero todavía, de manera mayoritaria, son las mujeres las que se siguen ocupando de esa faceta privada y familiar, lo cual también de alguna manera resta muchas veces oportunidades de dedicarse full time, con plena intensidad, a la vida laboral y a la promoción profesional, sobre todo esa promoción profesional que se plantea entre los 30, dicen las estadísticas, 30 a 45 años, y es el momento donde la mujer también tiene que decidir sí o sí si quiere tener familia en ese momento de su vida, que coincide con el máximo también momento de apogeo en su vida profesional. Entonces, en fin, quiere decir que hasta ahora la vida laboral de la mujer no ha sido fácil, Poquito a poco, pues congresos como este ayudan a que vayamos sensibilizando a la sociedad, a que el tema esté en los medios de comunicación, a servir de medio de presión también para las autoridades gubernativas, las autoridades legislativas, que se regulen y se adopten medidas a nivel legislativo, que después, quieras o no, pues poco a poco tienen que ir implementándose en las empresas y en los organismos, cuotas de igualdad, etcétera. Son pequeños gestos y vamos consiguiendo que poquito a poco vaya mejorando la situación. Pero todavía hay mucho que hacer. Entonces, esto es la historia hasta aquí. Bien, el futuro va a ser muy diferente. El futuro laboral, como estamos diciendo, a raíz de todas esas innovaciones tecnológicas y cambios que están ya, que algunos de ellos son realidad en las empresas y en los mercados de trabajo, pues van a generar un nuevo mercado laboral. Entonces, lo que tenemos que saber es que lo que se necesita para ser un trabajador de ese tipo de empresa nueva, y lo que se necesita sobre todo es conocimientos tecnológicos de carácter técnico y digital. Y lo que tenemos que decirle a las mujeres es que estén preparadas para ocupar esos puestos de trabajo. Prepararse para ocupar esos puestos de trabajo, adquirir esos conocimientos para ser competitivas en esos puestos de trabajo. Y romper la tendencia tan negativa que hemos vivido hasta ahora. Lo que hemos vivido ya lo conocemos, pero queremos cambiar el futuro. Y para cambiar el futuro tenemos que saber cómo va a ser ese futuro y prepararnos para ese futuro. Para estar en posición de competir, en buena posición de competir. Bien, entonces decimos que van a ser empleos de carácter técnico, de carácter tecnológico de manera especial, con conocimientos digitales, conocimientos de informática.
y lo que hay que hacer es prepararse. Por supuesto tiene que prepararse toda la población trabajadora, todos los chicos, todos los estudiantes tienen que hacerlo, pero estamos hablando de la perspectiva de género, hablando a las chicas, a las estudiantes, a las mujeres, es lo que tienen que hacer. Bien, entonces tenemos que ver cuál es la situación de la mujer en este tipo de estudios, y aquí se nos cae el alma al suelo. Ya empezamos mal, si echamos un ojo a las estadísticas de lo que ha pasado hasta ahora en los estudios de carácter técnico, en las ingenierías, en las carreras técnicas, en informática, ¿cómo está la mujer ahí? ¿Está bien representada o no? ¿Las chicas estudian ese tipo de carreras o no? Bien, pues según una estadística que maneja la Unión Europea, de Eurostat, viendo el grupo de empleados con estudios TIC en Europa, vemos, por ejemplo, alguna cifra interesante. Por ejemplo, en 2007 las mujeres representaban el 23% de ese grupo de empleados con estudios TIC, es decir, personas que habían realizado estudios TIC de carácter tecnológico, informático y que estaban trabajando. Pues de ese grupo, en 2007 las mujeres representaban el 23%, que no estaba mal, pero en 2017 vemos que las mujeres representan el 16,3% y en 2018 el 16,2%. O sea que, primera impresión, está bajando el grupo de mujeres, de chicas, de estudiantes chicas, mujeres, que están cursando ese tipo de estudios. Eso según estadística de Eurostat. Bien, que es una estadística a nivel europeo, de la Unión Europea. Pero si nos fijamos en España, con estadísticas del ámbito español, vemos que en España hay tres tendencias. Si queremos saber cómo está la situación de las estudiantes en relación con este tipo de estudios, las chicas en relación con estos estudios técnicos y tecnológicos, apreciamos tres grandes tendencias. Primera tendencia, el porcentaje de individuos con estudios superiores, universitarios y no universitarios me refiero a la formación profesional. En el sector tecnológico ha descendido en los últimos años. Esta primera tendencia es general, tanto para chicos y chicas. O sea que la primera tendencia en este ámbito de los estudios técnicos y tecnológicos es que ha descendido la matrícula, tanto para chicos como para chicas. Fíjense ustedes, en relación con esta estadística, datos de esta estadística oficial de estudiantes universitarios del curso 2018-2019, que es del Ministerio de Educación y Formación Profesional, dice que de las 5 ramas de enseñanza existentes, la más demandada es la de Ciencias Sociales y Jurídicas, que acumula el 47% de los estudiantes de nuevo ingreso. Casi la mitad de los estudiantes de nuevo ingreso del curso 2018-2019 directamente fueron para esta rama, de las 5 que hay, para esta rama, Ciencias Sociales y Jurídicas. En segundo lugar está la rama de Ingeniería y Arquitectura, pero bien por abajo, y sigue perdiendo estudiantes respecto de otros años. Si comparamos, por ejemplo, un intervalo de tiempo del curso 2012-2013, por ejemplo, al curso 2016-2017, la estadística llegaba hasta ahí, vemos que el porcentaje de estudiantes en esta rama de Ingeniería y de Arquitectura ha pasado del 22% al 20%. O sea que vemos, primera idea importante, la que tenemos que partir. Los estudiantes, la matrícula de los estudiantes en la rama de técnicas, de ingenierías y arquitectura, está cayendo. Cada vez hay menos estudiantes cursando este tipo de estudios, lo cual ya hace saltar las alarmas, porque el empleo del futuro va a ser técnico y tecnológico y digital. Las causas que se alegan para esta tendencia a la baja, pues dicen las estadísticas, dicen los estudios que yo he manejado para preparar esta conferencia, dicen los expertos, pues se suele alegar, porque entrevistan a los estudiantes, y en general suelen alegar la dificultad académica de las materias técnicas, especialmente matemáticas, y la ausencia también de una buena orientación educativa en los colegios, en los centros de enseñanza secundaria, ese momento muy delicado en la vida de los estudiantes donde tienen que elegir su futuro profesional a nivel de estudios. ¿Qué estudio? Pues en lo que trabajaré. Bueno, esa es la primera tendencia. Baja el número de estudiantes en carreras técnicas. Segunda gran tendencia. ¿Quién tira la estadística a la baja? Las chicas. Las chicas. Ya éramos pocas estudiando este tipo de carreras, pero cada vez somos menos. Sobre todo es el grupo de las chicas las que tiran la estadística a la baja. Los chicos también han bajado, pero en menos proporción. En menos proporción.
Fíjense ustedes, por darle algún dato estadístico. Son informes y estadísticas de la patronal digitales. Saben ustedes, la patronal del sector de las empresas tecnológicas del país, donde están más de 100 empresas tecnológicas como Telefónica, Vodafone, estas, las grandes tecnológicas, que son las que marcan la tendencia y mueven el mundo en este tipo de cosas. Bien, pues esta patronal digital se ha sacado varios estudios recientes, como por ejemplo la mujer en los estudios digitales, o qué pasa con las vocaciones STEM, o qué pasa con las chicas en formación profesional, etc. Bien, pues por ejemplo algunos datos. Por ejemplo, del colectivo de personas con estudios superiores, el porcentaje de mujeres con estudios tecnológicos, o sea, cogemos el colectivo de personas con estudios superiores, universitarios y no universitarios. Bien, pues en ese grupo seleccionado, el porcentaje de mujeres con estudios tecnológicos no llegó al 3% en 2017. Si nos fijamos en la distribución por género de la población con estudios tecnológicos superiores, en 2017 los hombres, cogiendo el grupo solo de estudiantes en el ámbito de estudios tecnológicos superiores, en 2017 los hombres alcanzaban el 85% y las mujeres solo el 14%. De nuevo, cogemos la estadística esta de estudiantes universitarios del curso 18-19. Pues ahí las mujeres también se concentran, vuelvo a decir la estadística, se concentran en el ámbito de la educación, situándose en el 78% con respecto al total de matriculados. Y los hombres en ingeniería y en informática, en construcción e informática, con porcentajes del 72 y el 88 respectivamente. Centrándonos, por ejemplo, en datos del curso 2018-2019, solo el 7% de mujeres elige una carrera de ingeniería y arquitectura, frente al 29, casi el 30% de hombres. Y cogemos también un intervalo de tiempo y comparamos. Vemos del curso académico 2010-2011 hasta el 16-2017, el descenso de matrícula de las chicas en esta rama técnica es del 33%, la rama que más bajó la presencia de las mujeres. Vemos, por tanto, que las chicas están diciendo que no quieren estudiar carreras técnicas, matemáticas, ni ingenierías, ni informática, ni nada de esto. Vamos a tener un problema, vamos a tener un problema, van a tener un problema. La sociedad va a tener un problema. ¿Cuáles son las causas que alegan las chicas? Ellas suelen decir, sobre todo, fíjense ustedes qué curioso, razones subjetivas, lo que nos faltaba, porque no son criterios objetivos. Dan razones objetivas, dan impresiones subjetivas. Alegan que tienen una menor confianza, confían menos en ellas que los chicos de ser capaces de sacar estas carreras. Tú le preguntas a un chico y dice, sí, yo puedo, yo soy capaz de hacerlo. Pero las chicas no, dicen, ay no, yo eso se me da fatal, yo eso no sé, yo no soy capaz de sacar, no soy capaz de. Hacen un criterio negativo sobre sus capacidades. No soy capaz de. Cuando alguien cree que no es capaz de, jamás hará eso. Porque ya se ha puesto la premisa fundamental en su mente y ya está. Yo no soy capaz de. Ese es el límite más importante que una persona se puede poner. Con ese límite no necesitas ningún otro. Porque entonces ya jamás vas a intentar conseguir ese objetivo. Cuando tú quieres conseguir algo en la vida, lo primero que tienes que decir es, soy capaz de, y voy a intentarlo, y voy a luchar por ello, y voy a conseguirlo. Sea lo que sea, seas hombre o mujer. Cuando alguien quiere conseguir en la vida algo, lo primero que tiene que decir es, soy capaz de. Como todas hemos hecho alguna vez. O todos hemos hecho alguna vez. Bien, entonces ellos dicen que se les da mal, que no son capaces de. Es una impresión subjetiva. Y también aspectos de carácter social. Hablan de que eso no es carrera de chicas. ¿Por qué no es carrera de chicas? Porque lo han oído 100 veces, aunque no lo reconozcan que alguien se lo ha dicho, pero ellos lo han oído, esa idea ha sido metida en su cabeza. Es un estereotipo social que ya está en su cabeza, lo que decíamos antes, ¿verdad? Ya está. Entonces, ahora esa persona hace un criterio, hace una valoración desde ese estereotipo, está juzgando con ese esquema mental que ya tiene. La estadística, los informes reflejan que estas son las causas que las chicas dan como explicación. Diferencia de estereotipo de género, preferencia por carreras, dicen con una más proyección social. Dicen, bueno, esto no, es muy técnico, muy abstracto, yo quiero hacer algo más social, algo de trabajar más con chicos, con grupos sociales, con tal. Ya
después hablaremos, sí, ¿qué pasa con los estudios técnicos? ¿Acaso no sirven para nada los estudios técnicos? ¿No tienen esa proyección social? ¿De verdad? Dejamos ahí la pregunta abierta. Y entonces vemos dos grandes tendencias. Baja la matrícula en estudios técnicos. Y segundo, sobre todo, tira la estadística a la baja el grupo de chicas. Y tercera tendencia, que podemos dar como tres grandes ideas de las que partir. Vemos que hay una clara preferencia de los estudios superiores de carácter universitario frente a los de carácter no universitario, formación profesional. Dentro de los estudios de carácter universitario, sobre todo los de carácter, en los de ámbito de formación profesional, en este ámbito, la presencia de la mujer todavía es mucho más reducida. La mujer tradicionalmente, cuando tiene que elegir por estudios superiores, siempre tira por la universidad, frente a los estudios de carácter técnico de formación profesional. En la familia profesional de informática y comunicaciones, vemos, por ejemplo, que del curso, como estadística del curso 2017-2018, vemos que había, por ejemplo, 11.000 alumnos matriculados en formación básica, 32.000 en grado medio y 47.000 de grado superior. Bueno, pues de estos colectivos, la presencia de la mujer representaba lo siguiente. Fíjense, en el grupo de formación básica, de 11.000 alumnos, solo el 17% son mujeres. En formación de grado medio, el 7% son mujeres. Y del grupo de grado superior, formación profesional de grado superior, el 11% son mujeres. O sea que el 17%, el 7% y el 8% de esos grupos de estudiantes de formación profesional son mujeres. Índices, porcentajes muy bajos. Y curiosamente el más alto pues está aún en la formación profesional básica. Sobre todo, ¿a qué se dedican las mujeres cuando estudian formación profesional? A las familias de imagen personal, peluquería, estética, servicios socioculturales y en la comunidad. Vemos ahí, esto es muy significativo esto. Estos servicios socioculturales y a la comunidad. ¿Por qué? Porque a las mujeres les tira esa proyección social, esa aplicación práctica a nivel social. Muy importante esta tercera idea, el tema de la formación profesional. Hay varios proyectos ahora en el Ministerio, lo que pasa es que sabemos que estamos en elecciones, pero hay varios proyectos en el Ministerio para reformar de manera significativa todo lo que es formación profesional. Para el empleo del futuro técnico y digital será fundamental ponerse las pilas con el tema de la formación profesional. Tenemos que aumentar el número de estudiantes en formación profesional. Es una vía idónea, apta, estupenda y maravillosa para formación técnica. En Alemania, el 80% de los estudiantes del ámbito universitario se dedican a la formación profesional. Yo el miércoles, estaba en Santiago, estaba en el Talentia Summit, no sé si lo conocen, pues es como un congreso de empresas tecnológicas, y estaba allí pues la ministra Calviño y estaba Feijóo, y hablaban los dos en el acto de clausura. Y Feijóo, por ejemplo, para los que no lo conozcan, lo conocen todos, ¿no? Nuestro presidente de la Autónoma de Galicia, pues decía Feijóo que estaba muy contento porque en Galicia, en los últimos 6 años, se había hecho un gran esfuerzo por promocionar la formación profesional, sobre todo dual. Y estaba muy contento porque decía que en el último curso académico hemos conseguido que ya el 52%, de estudiantes universitarios, el 52% vayan a formación profesional frente al estudio universitario. Estaba muy contento y decía, mi ideal es llegar como Alemania, que tiene un mercado de trabajo y una industria privilegiada, y los estudios de formación profesional son claves, y sobre todo para el empleo del futuro. En España me consta que hay varios proyectos de reforma de la formación profesional, ya ha hecho mucho desde 2012 con la formación profesional dual, que está funcionando muy bien, porque los chicos están estudiando y ya tienen un contrato con las empresas. Estudias y estás trabajando al mismo tiempo, y es un binomio que está funcionando muy bien, pero hay muchísimo más que hacer. Bien, partimos de estas 3 tendencias. Opción por la carrera universitaria tradicional, caída a la baja de estudios técnicos y, sobre todo, cae la estadística por las mujeres, que no quieren estudiar estas carreras. Hago una reflexión a continuación sobre, ¿es importante estudiar estos estudios técnicos de carácter tecnológico? ¿Es importante? ¿Tiene trascendencia? Pues lo tiene y mucho. Pero no solo porque digo que el futuro va a ser tecnológico y va a ser técnico y habrá que formarse en este tipo de conocimientos y de competencias. No solo por eso,
sino porque ahora mismo las estadísticas están diciendo cosas muy buenas, muy positivas, sobre la empleabilidad de esta gente que estudia estos grados. El tener estos grados es una marca de éxito en el mercado laboral. Tanto para aumentar la empleabilidad, la posibilidad de incorporarte al mercado de trabajo, como una vez que estás dentro de la empresa. Los trabajadores con este tipo de estudios tienen mejores condiciones laborales que en otros sectores. Tienen mejores condiciones laborales y ganan más de media que en otros sectores. Y además, si cogemos la comparativa entre hombre y mujer, y ponemos el foco ahí, y vemos si hay diferencias como en otros sectores profesionales, surprise, vemos que hay menos diferencia en condiciones laborales y en brecha salarial entre hombres y mujeres en este tipo de empresas, tecnológicas de carácter técnico. Tenemos que decir que sí, sigue existiendo algo de diferencia, pero mucho menos. Por ejemplo, la brecha salarial con carácter general es de un 22%, pero la brecha salarial que se detecta en estas empresas de carácter tecnológico es solo de un 8,9%. Es menos de la mitad. Y esto es muy bueno. De alguna manera, los estudios de carácter técnico y tecnológico sirven para equiparar, para eliminar diferencias. Porque las empresas tecnológicas están viendo a un técnico, a un especialista, a una persona especialmente capacitada. No están viendo, eres hombre, eres mujer. Pesan menos los roles de género. Quieren una persona técnica, especialista, y punto. Y hay muchas mujeres, por cierto, en grandes empresas tecnológicas. Entonces, está muy bien esto, ¿no? Está muy bien esto, que son cosas que hay que decir y hay que saberlo. Que los estudios de carácter técnico y tecnológico sirven para avanzar en cuestiones de igualdad de género. ¿Por qué? Porque aumentan la empleabilidad y reducen las diferencias entre hombre y mujer a la hora de trabajar y prestar servicios. Y es importante realizar este tipo de estudios porque, según este informe Infoempleo ADECO 2018, dice este informe que de las 4 grandes áreas funcionales de las empresas, las funciones técnicas, comerciales, de soporte y tecnológicas, la función tecnológica es la que más oferta de empleo está generando. Por ejemplo, en 2018 aumentó un 12%, o sea que si ahora vemos las ofertas de empleo que hay en el mercado, muchas son de perfil técnico y tecnológico. De hecho, según algún estudio de la empresa de la patronal Digitales, tiene un estudio reciente sobre empleo digital, y dice que, por ejemplo, en 2020, que es dentro de unos meses, en España tendremos una bolsa de puestos técnicos y digitales sin cubrir de 10.000 puestos de trabajo. Y en Europa se habla de unos 500.000 puestos sin cubrir. Entonces, hay una alta demanda de estos perfiles técnicos y tecnológicos y digitales, y por lo tanto tenemos que decirlo alto y claro para que los estudiantes lo sepan. Un sector profesional que está todavía por desarrollar y donde tienen muchas posibilidades de progresar. Pues hay que decirlo alto y claro para que la gente se forme en este tipo de estudios. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vistas las 3 tendencias y visto la importancia, la significancia social y laboral de este tipo de estudios, yo lo que hago es dar unas propuestas, formular unas propuestas para, animar a que la gente estudie. Medidas de actuación a nivel personal, de empresa, a nivel social, a nivel educativo, para animar, para incrementar el grupo de estudiantes que cursan ese tipo de materias. Empiezo por materias en el ámbito educativo. Después hablaré de medidas en el ámbito de la empresa y a nivel social. Medidas en el ámbito educativo. Por ejemplo, yo propongo incrementar la presencia y la variedad de contenidos técnicos e informáticos en todo el sistema educativo. Desde los niveles iniciales, en primaria, secundaria, bachiller y, por supuesto, también en el ámbito universitario. En el ámbito universitario incluso propongo aprobar nuevos grados, crear nuevos grados especializados en estas nuevas carreras técnicas, las nuevas profesiones que están emergiendo, todas de perfil tecnológico y digital.
y también, por supuesto, de formación profesional. Esto también habría que impulsar la formación profesional, como ya dije. También para si los estudiantes que se quieran especializar, pues también hacer doctorados industriales, que también es otra opción frente al doctorado tradicional, investigador, por los doctorados industriales, que llevan a que el estudiante doctorando, pues se vincule con un contrato de trabajo a una empresa y desarrolle un proyecto técnico en la empresa, lo cual también es otra opción más. Y no solo aumentar el contenido, sino también incluso hacer una inclusión transversal de los contenidos técnicos y de carácter informático en todos los planes de estudio de todas las carreras. Bien, pensamos que estos conocimientos de carácter técnico y tecnológico en cualquier carrera van a ser necesarios, desde historia, desde derecho, desde políticas, desde pedagogía, desde magisterio. Cualquier plan de estudios debería aumentar sus contenidos de carácter técnico y digital, porque las tecnologías se van a poder aplicar a todos, serán herramientas de trabajo en el futuro que cualquier profesional va a tener que conocer, porque como ciudadanos ya lo estamos viendo. Entonces los sistemas educativos no pueden estar al margen de lo que está pasando en la sociedad. Entonces no solo aumentar las carreras específicas en estos ámbitos, sino también una inclusión transversal de estos contenidos en todo el sistema educativo. Una segunda propuesta es la modificación de los planes de estudio de las carreras técnicas para presentar sus contenidos de una manera más moderna, más interesante, más atractiva, diferente a la tradicional. Decíamos que algunas de las causas, de las razones que alegaban las chicas para no cursar estos planes de estudio es que entendían que era pues, muy abstracto, muy teórico, muy difícil. Pues habrá que hacer un esfuerzo didáctico para presentar esos planes de estudio de una manera diferente. Por supuesto, habrá cosas que no podremos cambiar ni tergiversar, los contenidos son los que son, pero sí podremos poner el acento en las aplicaciones sociales de esos contenidos, demostrar la utilidad social de esos contenidos. Las carreras técnicas, esos conocimientos técnicos no se quedan ahí en lo abstracto, sino que tienen una proyección social, una aplicación social y una utilidad social. Y eso tenía que hacérselo ver a las chicas. Las chicas dicen, no, yo quiero estudiar algo social porque me encanta hacer obras sociales, me encanta pues, todo esto. No, pero es que estudiar una carrera técnica también tiene aplicación social. Me viene ahora a la mente un documental que vi yo el otro día sobre Bill Gates. ¿Saben ustedes Bill Gates? Es la segunda persona más rica del mundo. Hablando de tecnología, por cierto, ¿cómo no citarlo él? Que fue el causante de esta revolución tecnológica y digital que estamos viviendo ahora. Pues no, él contaba el caso de que ahora hace mucho voluntariado en África. Y él cuando llegaba a África, claro, veía que allí los niños morían por cualquier cosa, porque cogían una infección y ya se morían, o una gastroenteritis o una diarrea y ya se morían, porque allí no existe la higiene, no había ni agua corriente ni baños, como tenemos en nuestras casas, en nuestras ciudades, en cualquier bar tenemos un baño, ¿verdad?, que puedes ir, servicio público, etc. Allí no había ninguna medida de higiene, ni agua corriente ni medidas de higiene. Entonces los niños, pues los excrementos están por cualquier sitio, en las mesas de la comida, es decir, aquello está. Entonces él dice, pues no, tengo que inventar un sistema, que son proyectos sociales en los que él está trabajando, para reciclar los excrementos humanos y de alguna manera sanear toda esta población. Porque es inaudito que estos niños estén muriendo por una diarrea, cuando en Europa, en América, sería algo impensable. Entonces, él lo que puso en marcha, pues un proyecto en Estados Unidos, incluso había una convocatoria nacional para construir unas depuradoras, y unos sistemas de unos proyectos industriales de transformación de excrementos humanos, entonces con unas máquinas, en unos proyectos técnicos de reciclaje, y al final pues el excremento se terminaba convirtiendo en agua potable, ¿no? O sea que eran ingenieros de transformación de residuos. Fíjense, los alumnos dicen, bueno, yo esto ¿para qué lo voy a aplicar? Pues fíjense qué utilidad social, salvar vidas. Entonces, ¿hay algún estudio técnico que acaso no tenga una aplicación práctica? Más práctico, más aplicación social que salvar vidas. Cuando al principio convocan todos aquellos ingenieros, todos aquellos hombres para construir ese sistema ahí tal, pues todo el sistema de reciclaje
de residuos, ¿no? Que parece algo muy técnico, muy tal, y al final vemos esa proyección social, ¿no? Como pasa ahora, por ejemplo, con temas de medio ambiente, etc. Entonces, esos planes de estudio, por ejemplo, esta propuesta que yo hago, modificar los planes de estudio de las carreras técnicas para presentar sus contenidos de una manera más interesante, más atractiva y ver la utilidad social. Las chicas quieren ver la utilidad social de sus estudios técnicos. Pues hay que hacerlo ver, hay que hacer ese esfuerzo. Hay que, no solo equipos teóricos, también presentar la forma de estudiar esos planes de estudios, de cursar esas materias a través de proyectos interdisciplinares, y basado en proyectos concretos. Eso también sirve mucho. Acciones también de información, de formación y concienciación, 2 minutos. Concienciación de los estudiantes sobre la naturaleza, los contenidos y las salidas profesionales de este tipo de estudios. Decían también los chicos que yo no habían estudiado esto porque no conocían que tenía tantas salidas estas carreras. Pues hay que decírselo alto y claro, hay que trabajar más esto de la concienciación, hay que ir a los institutos. En los institutos ya lo están haciendo, no digo que no, pero tenemos que reforzar esto, porque no todos los institutos lo estarán haciendo en igual medida. Y sobre todo un equipo interdisciplinar que se ocupe de esto, de dar esta formación, de concienciar a los estudiantes, a sus familias, traer expertos de las empresas, o llevar los chicos a las empresas que estén desarrollando planes de carácter técnico, de carácter digital. Tiene que haber ese contacto directo de los chicos con los profesionales, para que puedan oír de primera mano la experiencia de estos profesionales y ver a qué se dedican ellos en el día a día. Es fundamental ver esto, ver esa utilidad social. Hay un caso que les pongo yo aquí, que está citado del Harvey Mudd College de California, es una empresa, es una facultad de ciencias de la computación, de informática. Es un caso, es un hito, porque está mencionado en este estudio, en Women in the Digital Age, en ese estudio, que es un estudio de la Unión Europea sobre planes de estudio de carácter técnico. Y en este estudio, Women in the Digital Age, la Unión Europea pone como referencia lo que hizo este centro educativo de California. En este centro educativo de California se puso al frente del mismo una mujer, en 2016. Y en 2016, esta directora, cuando llegó al centro, vio que las chicas apenas tenían representación en el grupo de estudiantes, que apenas las chicas cursaban esa carrera. Y dijo, esto tengo que cambiarlo. Se hizo un plan específico para atraer a las chicas, se hizo una reforma del plan de estudios, como antes decía, se cambió todas aquellas materias abstractas, se hablaba más de utilidades sociales y de contenidos sociales de esas materias que se incluían en los planes de estudio, o sea que se hizo un esfuerzo por conectar con la utilidad social de sus estudios. Y también, ¿qué más se hizo? Se hizo un curso preparatorio previo, que todos los chicos de primer grado tenían que tenerlo. Todos los chicos de primer grado, para ser aceptados en la carrera, tenían que haber pasado por el curso preparatorio. El curso preparatorio estaba a chicos de secundaria, a chicos de secundaria, pues hicieran o no la carrera, pero a los chicos de secundaria se les daba ese curso. Y en ese curso preparatorio, que duraba 6 meses, se informaba de todos los contenidos de la carrera. Y los chicos abrieron sus ojos, vieron que era maravilloso todo lo que podían hacer estudiando esta carrera. Y efectivamente el plan funcionó porque aumentó radicalmente el número de estudiantes. Por primera vez superó al de los chicos, el de las chicas. El número de chicas superó al de los chicos, cuando una década antes el número de chicas no llegaba al 10%. Y a partir de 2016, cuando esta directora tomó las riendas del centro y hizo todos estos esfuerzos de información, de concienciación, se vio que esos esfuerzos daban resultado. Y en poquitos años el número de chicas superó al de chicos en este centro. O sea que se pueden hacer cosas, claro que se pueden hacer. Se deben hacer, funcionan. Pero hay que saber qué se tienen que hacer y qué se deben hacer. También hay que incrementar la formación técnica de los profesores y de los tutores que enseñan y orientan a los alumnos en los niveles educativos iniciales. Muchas veces hablas con los profesores, las estadísticas lo dicen, ellos lo dicen, se sinceran en las encuestas que les hacen y dicen que ellos no están preparados para a su vez preparar a estos chicos para el futuro. Oye, ¿cómo voy a preparar a estos chicos para el futuro si yo no estoy preparado para el futuro? Reconocen que ellos, cuando estudiaron magisterio o sus carreras en la universidad hace unos años, no habían cursado estos estudios técnicos de carácter informático, entonces no están preparados.
Entonces, esto también es importante. Hay que poner el foco en el plan de estudios de magisterio, ciencias de la educación, incrementar también estudios de carácter técnico, la importancia, concienciar ahí a estos futuros profesionales, porque es importante. Yo siempre hablo del caso de Estonia. Ustedes saben que Estonia, o también el caso de Singapur, que nos da 1000 vueltas, son los primeros en el informe PISA. Dejo Singapur porque ya está muy lejos, pero Estonia, que es la Unión Europea. ¿Cómo está Estonia? Ustedes conocen lo que ha pasado en Estonia. Se vieron en la necesidad de digitalizar el país desde 2002, cuando se independizaron de la URSS. No tenían medios económicos, miedos también, pero no tenían medios económicos para prestar servicios individualizados a cada persona. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades? Que iban a ofrecer servicios, pero todos digitalizados, que era una forma de ahorrar costes para la sociedad. Entonces, informatizaron todo el país. Desde el año 2000 fue el primer país en implementar el voto electrónico por correo, el registro de la propiedad por correo. Han creado la residencia virtual. Cualquier persona del mundo puede abrir una empresa en Estonia, vía online. Entonces, han informatizado todo. Todo el sistema gira en torno a las nuevas tecnologías. Todo, ha cambiado todo. Los chicos tienen un nivel todos de programación desde primaria, desde secundaria. Trabajan todos en equipos interdisciplinares, con proyectos, todos con las nuevas tecnologías. El sistema educativo dio un giro radical. Y curiosamente están de primeros en los índices de educación de todo el mundo, en razonamiento lógico, en computación, en competencias digitales. Entonces, se pueden hacer cosas, se deben hacer cosas. En el ámbito social, como no, hablamos de los estereotipos que tienen las chicas, en las familias. También los gobiernos tienen que implementar, tienen que hacer acciones de información, hay que hacer debates en la televisión pública, en los medios de comunicación, hay que informar de la necesidad de estos estudios, por dónde va a ir el mercado laboral, y de que las chicas sí pueden, sí que deben hacerlo, que son capaces de hacerlo. Hay que eliminar esos estereotipos de género en la sociedad, hay que hacer ese esfuerzo. Y por supuesto hay que incorporar también a las mujeres, también ayudaría a estos organismos públicos que tienen competencias en estas materias de educación, de digitalización. Ejemplos como Nadia Calviño, ministra de Economía, ejemplos como Alicia Richard, presidenta de la patronal tecnológica digitales. Pues poner a las mujeres también en los cargos de dirección, de responsabilidad de estos organismos, que son ellas las estar ahí como la directora del college de California. Cuando las mujeres están al frente y pueden hacer cosas, las hacen. Y eso es importante, que las haga quien pueda hacerlas y quien está concienciado para hacerlas. Solo esas personas que están concienciadas para hacerlas son capaces de dar ese giro social. Y medidas en el ámbito de la empresa, también implicar a las empresas, no solo el sistema educativo, no solo la sociedad en general, las empresas, hablar con las empresas. Claro, ¿qué le decimos al empresario? Contrata mujeres, contrata chicas. Mira, no le vayas con historias de estas cosas, de igualdad o de género, a los empresarios. Yo siempre digo a mis estudiantes en Santiago, la empresa no es una ONG. Bien, de acuerdo, hay ONGs y hay empresas. La empresa es un proyecto empresarial de alguien que ha dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo y ha puesto mucho de su patrimonio para que la empresa funcione. La empresa es un negocio, la empresa tiene que ganar dinero. Es bueno. Si gana dinero, va bien la empresa, va bien para el empresario y para los trabajadores, porque entonces no cerrarán. Bien, de acuerdo. Entonces, no podemos decirle al empresario, oye, contrata mujeres, contrata mujeres, contrata mujeres, cuando a lo mejor no es lo que es bueno para la productividad de la empresa. Pero tenemos que hablarle al empresario de otra manera. ¿Qué tenemos que decirle al empresario? Que implementar medidas de igualdad incrementa la productividad de la empresa. Hablarle de productividad económica, que es lo que entiende el empresario. Hay estadísticas, hay estudios, que yo cito aquí uno de la OIT, no está citado, lo tengo por escrito, citado, pero que dice que implementar políticas de igualdad con equipos interdisciplinares, donde haya mujeres en todos los puestos de dirección de la empresa, donde trabajando la mujer también con los hombres, que aporta otros puntos de vista y otra riqueza y aporta otras soluciones diferentes, que incrementa el margen de productividad y ganancia de la empresa hasta en un 3%. ¿Qué empresa no está dispuesta a implementar medidas que le suban la productividad un 2 o un 3%? ¿Qué empresa? Eso es lo que hay que decir a las empresas. ¿De acuerdo? Y por supuesto la empresa tiene que cuidar todo lo que es los criterios de igualdad a la hora de contratación, de promoción,
eliminar todos esos sesgos de género para que las mujeres puedan promocionar. Implementar medidas de conciliación, ya acabo, medidas de conciliación para hacer posible, ¿verdad?, ese ideal de que la mujer pueda trabajar, competir, promocionarse, llegar a jefa de la empresa, a directiva de la empresa. Y, ¿por qué no?, tener 1 o 2 hijos, que también vendría muy bien, por cierto, para el sistema social y para la seguridad social. Y cerramos el círculo de manera perfecta. ¿Por qué no poder conseguir ese sueño? ¿Por qué no? Chicas, muchas gracias. Bueno, soy María Jesús Barquero, soy la vicepresidenta segunda del Colegio de Graduados Sociales y además la directora técnica de la Escuela de Práctica Laboral. ¿Se oye ahora? ¿Un poco mejor? ¿Se oye? Bien, la siguiente ponente es María Ángeles García Pérez, es graduada social, abogada y asesora del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales en materia de igualdad y acoso. Y además muchísimas cosas más, porque os puedo decir que tiene un currículum que yo que me lo está leyendo ocupa 8 hojas, o sea que bastante importante. Pero bueno, yo destacaría también que es auditora sociolaboral, consultora en igualdad de género y que además, pues por ejemplo, es presidenta de la Asociación Gallega de Profesionales de Auditoría Laboral, Sociolaboral de Género, Acoso y Violencia. Bien, ella nos va a hablar de la perspectiva de género en el ejercicio de la profesión de graduado social. Buenos días. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias a la organización del Congreso, a Mari Carmen, a Paqui, a todo el equipo por haberme invitado a estar aquí y con lo cual también estoy encantada, igual que Lourdes, de venir desde Galicia, que yo vi a chuzos, aquí estamos genial. Bueno, voy a intentar presentaros un poco el contenido a nivel ya profesional, qué hacemos o cómo aplicamos en el día a día de trabajo todo esto que hemos ido viendo ayer a la tarde y qué retos tenemos por delante, porque tenemos muchos retos, también digitales, como comentaba Lourdes, para incorporar dentro de toda nuestra área del derecho de trabajo en el mundo de la empresa pública y privada. ¿Qué tenemos como retos? Pues tenemos un montón de retos a partir de todos los cambios normativos. Tenemos los diagnósticos de género, los planes de igualdad, el asesoramiento y la actuación ante los juzgados de lo social, las auditorías salariales de género, la responsabilidad social corporativa y los informes no financieros, el compliance, los protocolos de prevención de acoso, en concreto de acoso sexual y acoso por razón de sexo, la negociación colectiva de todas estas materias y los códigos éticos. Fijaros, un montón de nuevos retos, un montón de nuevas actividades que hasta ahora, hasta hace muy poco, prácticamente nos estaban desarrollando por nuestros compañeros y nuestras compañeras profesionales. Pues vamos a intentar un poco abrir este abanico para poder, a ver si os animo a que os dediquéis a estas materias, porque realmente son materias de futuro en las que no hay prácticamente profesionales especializados y se necesitan muchísimo en todas las empresas. ¿Qué tenemos pues? Pues lo primero, lo que ayer comentaba nuestra compañera Gloria, ¿no?, desde Canarias, la integración del principio de igualdad en la interpretación de las normas, es decir, es un principio informador, el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, nos lleva a interpretar todo lo que son las normas e integrarlas en la implantación y en la aplicación de las normas jurídicas. Y estamos ante un tema que es derecho laboral. Por tanto, ¿cómo interpretamos todo esto y cómo lo aplicamos al día a día de nuestro trabajo como profesionales? Bueno, primero, implantando lo que es integrando el principio de igualdad y no discriminación, especialmente por razón de género. Es un principio informador, supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, y a su vez es un principio que obliga a todas las organizaciones, grandes, pequeñas y medianas, independientemente de la plantilla que tengan, de manera que no nos confundamos. La Ley Orgánica 3/2007, afecta a todas las organizaciones, al margen que determinadas empresas de más de X plantilla tengan o no que hacer un plan de igualdad, pero este principio es integrador y desde tal tenemos que incorporarlo en nuestro día a día profesional. ¿Cómo enfocamos y cómo aplicamos el enfoque de género? Pues el enfoque de género, Gloria ayer igual habló de cómo lo aplicaban como metodología en el momento de dictar una sentencia. Nosotros trabajamos desde abajo, estamos en el día a día, en el terreno. ¿Cómo lo podemos aplicar? Pues fundamentalmente poniéndonos esas gafas moradas de analizar la realidad, intentando entender qué diferencias socioculturales están incorporadas en el mundo laboral
y hacen que asumamos diferentes roles. Esos roles que asumimos en la sociedad distintos también nos vemos enfocados en las empresas y nos encontramos día a día con esas diferenciaciones. Por tanto, evaluamos el impacto de género, evaluamos la actividad de cada empresa a la que asesoramos y en la que trabajamos para intentar garantizar el principio de igualdad, reducir los desequilibrios que existen por razón de sexo y de género, intentar incorporar acciones positivas que eviten y corrijan los desequilibrios que se dan por este motivo y desde luego es un compromiso social. ¿Qué tenemos pues? Bueno, pues que es una construcción social, ya lo sabemos, y las mujeres ocupan posiciones diferentes. Lo ha comentado antes Lourdes, a nivel empresa sucede lo mismo. La sociedad está estratificada, de manera que horizontalmente hay personas, mujeres u hombres, en determinadas posiciones laborales, lo que significa que esas posiciones que ocupan nos llevan a que estamos asumiendo, integrando los roles de género, incorporando al mundo laboral donde trabajamos mujeres u hombres en función a lo que se supone que la sociedad espera de nosotros y nos encontramos con que las empresas realmente trasladan lo que está en la sociedad. Mujeres en determinados puestos de trabajo y hombres en otros puestos muy distintos, que nos lleva a diferentes desigualdades. Vamos a ver poco a poco cómo las trabajamos. Es una cuestión social, es decir, sabemos que la mujer se incorpora al mercado laboral en un momento determinado, por supuesto, pero no dejó en ningún momento el ámbito privado. La esfera reproductiva se sigue manteniendo, lo que significa que tenemos una doble jornada o una triple jornada que todavía llevamos detrás fundamentalmente porque los estereotipos sociales nos siguen persiguiendo, los llevamos como una mochila y no podemos deshacernos de ellos, sobre todo por el tema de la maternidad, que es un tema biológico que llevamos detrás. De ahí que muchas de las medidas tengan que ir hacia la conciliación y la corresponsabilidad. Se siguen transmitiendo los roles, se siguen transmitiendo a través de los agentes transmisores, la familia, la educación, las imágenes, la publicidad. Es decir, día a día nos seguimos todavía metiendo en la cabeza que debemos hacer determinadas cosas, vestir de determinada manera. Bueno, lo tenemos que intentar apartar de nosotros para ponernos las gafas y poder interpretar y entender en qué nos dificulta el acceso a determinados lugares, a las promociones, a determinados puestos, porque si no, no avanzamos y no avanzamos en igualdad. Las empresas, por tanto, no escapan a esta realidad, o sea, realmente están ahí y en las empresas se puede verificar que la sociedad nos ha marcado, nos sigue marcando. Venimos con una educación integrada desde los colegios, hemos elegido unas ciencias jurídicas, tecnológicas, lo que antes comentaba Lourdes, y las empresas tienen que ser responsables, socialmente responsables para aplicar este enfoque, analizar, detectar evidencias y corregir esas evidencias. Por tanto, los roles de género, ¿qué nos va a pasar? Pues que en el mundo laboral nos afectan directamente, nos afectan según estemos, en un colectivo masculinizado o en un colectivo feminizado. Así pues, tenemos etiquetas, lo podéis ver con el tintero, no sé si os lo puse por ahí, bueno, las etiquetas, bueno, yo aquí con el tintero es muy mala. Tenemos determinados trabajos en los que seguimos encontrando mayormente hombres, plantillas masculinizadas, etiquetas, roles, seguimos encontrando trabajos mayormente de mujeres, sectores feminizados. ¿Y qué dificultad tenemos para trasladarnos de un lugar a otro? Bueno, porque estamos en sociedad y los propios trabajadores y trabajadoras tienen integrados también estos estereotipos, estos roles, de manera que les cuesta incorporar en las plantillas a personas de diferente sexo cuando tienen pensado o tienen asimilado que ese es un puesto masculino o un puesto femenino. Lo que significa que nos vamos a encontrar con que los convenios colectivos, la negociación colectiva que afecta a los sectores masculinizados o feminizados, hay una gran diferencia y produce muchísimas desigualdades. Tenemos sectores muy potentes, construcción, metal, que llevan una negociación colectiva de muchos años trabajada, con unos conceptos, unas mejoras salariales fuertísimas, pero ¿a quiénes afecta? A los trabajadores hombres, que son los que en origen trabajaban en ese sector. ¿Y qué nos pasa con los sectores feminizados? Que tenemos convenios colectivos miserables y berriosos, por no decirlo de otra manera, que mayormente son negociados por hombres, porque muy pocas mujeres participan en las comisiones negociadoras. Por tanto, tampoco se preocupa por aplicar la perspectiva de género, analizar qué conceptos de los convenios están generando desigualdades y discriminaciones indirectas y cuáles son, pues, los sectores feminizados. Ayuda a domicilio, asistencia tercera edad, los call centers, por poner un ejemplo. Tenemos multitud. Bien, ¿qué nos pasa? Pues que tenemos que aplicar ese artículo 4 bajo el principio de transversalidad y aplicar toda esa visión de género en todas las relaciones laborales para evitar que existan desigualdades y corregirlas, desde luego si hay discriminaciones, corregirlas de manera automática. ¿En qué nos encontramos? Pues diferencias a nivel de negociación colectiva. En los complementos salariales, extrasalariales,
retribuciones en especie, fijaros, bueno, el uso de vehículo, los planes de salud, las ayudas sociales, es decir, tiempo de trabajo, tenemos multitud de conceptos en los que hay discriminación. Os pongo un ejemplo. En una empresa grande, una gran empresa con convenio propio, hemos detectado a través de los diagnósticos de género dirigidos a negociar el plan de igualdad, pues una serie de temas muy concretos y significativos. Las personas directivas tenían un vehículo de empresa a su disposición. Pues el vehículo de empresa que tenían los directivos era un modelo X y las directivas era un modelo totalmente diferente, y se le ocurrió a la cabeza pensante que a nosotras nos encantaban los mini de color rosa, y compró minis de color rosa para uso de las mujeres directivas. Es decir, yo tengo un camión, no sé si me explico. O sea, ¿quién es alguien para aplicar ese estereotipo y que yo tengo, porque es mujer, me gusta más un coche pequeñito, pues muy mono rosa? Bueno, pues ¿eso qué significa? Que el precio de ese vehículo trasladado a una retribución en especie es mucho menor que el otro vehículo que tenían ellos. Pues algo tan absurdo que nadie pensó estaba generando realmente una discriminación. Eso es un poco lo que quiero que pensemos, cómo analizamos, cómo aplicamos esta perspectiva y dónde nos lo encontramos. ¿Qué nos pasa? Pues tenemos que analizar primero. Las inquietudes son diferentes, las mujeres de los hombres. Hay diferencia en la forma de abordar las situaciones y el cada día de las empresas. Tenemos que conocer esa realidad y contrastarla. Y para obtener evidencias tenemos que señalar indicadores, conocer o obtener datos a través de indicadores que nos permitan entender y explicar todo este fenómeno y cómo luego lo corregimos. Comparando esos datos por sexo a través de más indicadores de género y comprobando si la empresa está haciendo algo para corregir esta situación. ¿Cómo debemos integrarlo? Pues bueno, pues a través de todas las normas. Es decir, tenemos a día de hoy que todas las empresas firman un compromiso. Queda muy bien firmar un compromiso social. Firmamos un compromiso en políticas de igualdad, un compromiso en códigos éticos, un compromiso social. Somos socialmente responsables. Compromiso en la materia de prevención del acoso y actuación. Pero lo integramos, lo hemos integrado en la cultura de la organización. Hemos integrado en la misión, en la visión, en los valores, todo esto. ¿Cómo lo hemos trasladado? Hemos formado e informado a nuestras plantillas de que todo esto tienen que integrarlo a nivel individual y a nivel colectivo. Hemos formado a mandos intermedios, a directivos, en todo esto que estamos firmando. Y nuestra división externa a nuestros grupos de interés. Hemos trasladado los valores, la misión, la visión a esos grupos de interés que trabajan con nosotros día a día. Pues no. Lo que significa que cuando algo de esto se implementa y una vez que está en un papel, en una carpeta, ahí muy mono, como estaba antiguamente el plan de prevención, en una estantería, nos encontramos con que es totalmente incongruente. Cada política de estas que tienen las organizaciones no coincide una con otra, no coinciden los procesos, los procedimientos, no tienen nada que ver con nada, y se genera realmente un riesgo muy grave para la salud de las personas trabajadoras muchas veces. Os pongo un ejemplo, el caso Iveco. ¿Os acordáis del caso Iveco? El caso Iveco, en el mes de mayo, una trabajadora que tristemente se suicidó a raíz de una presión que tuvo a través de medio tecnológico, en la que hubo un vídeo que se reprodujo en una gran empresa y se trasladó como la pólvora. Esa empresa, gran empresa, tenía de todo, protocolos, códigos, todo del mundo mundial. No funcionó nada. No se activó el protocolo. Quien tenía que activarlo no lo activó porque no iba con nadie. Era un tema personal, no era un tema en el mundo del trabajo, era de otra cosa. La empresa no actuó. Prevención de riesgos tampoco, porque ¿para qué? No era su cometido. La parte social, que negoció y firmó los compromisos, tampoco, porque era la empresa la que tenía que activarlo. De manera que, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tenemos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues entiendo que nuestro papel como abogados sociales es fundamental en este ámbito, porque integramos en el mundo del derecho del trabajo, con la relación con la empresa, todos estos procesos de manera que se puedan implementar, aplicar y transversalizar. ¿Qué tenemos? Pues bueno, esto os lo voy a poner muy rápido, la actitud, porque si no, no me va a dar tiempo. Os he dejado unas pocas diapositivas que voy a saltar porque no quería que no quedara aislado a la hora de que lo tengáis, y como tengo poco tiempo y hemos empezado tarde, me las voy a ir saltando. Vale, simplemente comentar que todos estos procesos que van totalmente de su padre y de su madre en cada organización, pensemos que todos tienen que ser comunicados, informados, transmitidos, interiorizados, integrados, evaluados y seguidos, porque cualquier procedimiento de estos, si no lo evaluamos, no corregimos las desviaciones que genera, no nos sirven de nada. De manera que el papel de nuestro trabajo en el mundo laboral es fundamental. ¿Qué tenemos? Pues de nuevo, pues tenemos muchos temas nuevos. Primero, los más nuevos de todos son la información no financiera, que proviene de la Ley 11/2018, y las auditorías salariales de género. Ahí tenemos los dos cambios más significativos que nos van a afectar durante este año y que está pendiente de un desarrollo reglamentario, en concreto las auditorías salariales y los diagnósticos de género.
¿Qué hay con esto? Bueno, pues que hay algo fundamental que hay que asumir, aparte de la perspectiva de género. Hay un principio de legalidad y somos profesionales del ámbito jurídico, somos operadores jurídicos. Bueno, este tipo de procedimientos a día de hoy mayormente lo están integrando en las organizaciones otros perfiles profesionales, psicólogas y sociólogos con formación en género, que es un perfil profesional muy amplio, pero que no es jurídico. ¿Y qué problemática está habiendo? Bueno, pues que muchos de estos procesos tienen que ser negociación colectiva, lo que significa que aquello que no lleve desde el inicio la visión jurídica y el análisis jurídico, corremos el riesgo de que en un momento determinado haya una nulidad, porque las personas que han firmado y negociado todo esto están legitimadas para negociarlo. No sería un cometido nuestro, de nuestra rama de derecho, el participar en estos procedimientos desde el inicio y llevarlos a una comisión negociadora. Es decir, ¿cómo somos los que estamos legitimados como asesores para negociar y para apoyar a esas comisiones negociadoras? Bueno, pues no, los procesos se están llevando desde otros departamentos. El compliance se está llevando desde los departamentos del penal, porque enfoca el riesgo de delitos, o sea, de tipos penales de personas jurídicas, pero ahí en el compliance se mete de todo, se mete los protocolos de acoso, se mete todo, sí, el PAC. Fijaros, el compliance es un procedimiento unilateral de la empresa. Si alguien incumple un articulado o uno de los puntos que toca el compliance, ¿la empresa puede aplicar un régimen sancionador disciplinario? No, no lo ha negociado. ¿Quién es la empresa para imponer a través de un compliance una serie de cumplimientos? Y si alguien no cumple, sanciona. Importantísimo llevarlo a la mesa de negociación. ¿Qué nos pasa con los códigos éticos? Pues lo mismo, está fenomenal firmar compromisos de que somos todos buenos y divinos. Vale, bien. Pero si alguien no es bueno y divino y recibe un regalo que no le corresponde, vale, aplico el código y sanciono. Lo he negociado. Tenemos sentencias a día de hoy de empresas que han aplicado régimen disciplinario en incumplimientos de ese tipo de procedimientos y no han quedado en nada, evidentemente. Nuestro papel fundamental. ¿Qué tenemos, pues, de materias negociadas? Tenemos las auditorías, los diagnósticos para los planes de igualdad, que con la última modificación del Real Decreto 6/2019, el 1 de marzo, incorpora esta medida dentro de las modificaciones que afectan a las políticas de igualdad, en concreto al artículo 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007. ¿En qué sentido? Pues hasta ahora las empresas de determinado volumen, de más de 250 personas en plantilla, tenían que elaborar un plan de igualdad previo diagnóstico. Pero no era negociado ese diagnóstico. Ahora ese diagnóstico requiere el nuevo cambio normativo que se ha negociado, lo que significa que tenemos un papel importantísimo, desde ir a una mesa de negociación, analizar toda la organización en la empresa a nivel laboral bajo esa perspectiva de género y llevarlo a una comisión negociadora, para de ahí detectar evidencias que nos permitan establecer acciones o medidas que se incorporen a un plan de igualdad. La auditoría salarial es un área dentro del diagnóstico, pero la auditoría salarial viene incorporada a las políticas de igualdad a través de esta modificación del artículo 46.2. ¿Y quiénes son auditores a día de hoy salariales de género? Es una actuación que viene incluida en el Estatuto de la Profesión de Grado Social, lo que significa que tenemos un trabajo a futuros enorme y es muy importante que conozcamos hacia dónde podemos ir para salir del día a día de la nómina, el contrato, la rutina, porque los temas están cambiando, se están incorporando a la sociedad y son necesarios profesionales que lleven estos temas. Tenemos más áreas. La responsabilidad social corporativa era voluntaria y es voluntaria hasta aquí. Son acciones voluntarias de la empresa en respuesta a las acciones o actuaciones que tiene hacia sus grupos de interés, es decir, acciones positivas y negativas, los impactos que genera en sus grupos de interés. Pero hay un área, son tres áreas: el área económica, el área medioambiental y el área social. El área social, estamos hablando de nuestras plantillas. ¿Qué efectos positivos o negativos, qué impactos generamos como organización en las plantillas? Bueno, es nuestra área de trabajo, es decir, es importantísimo, y dentro de esa área, del área social de la RSC, está la perspectiva de género. De manera que tenemos un futuro por delante amplísimo para que nos especialicemos en estas materias y podamos llevarlas adelante. Bueno, ¿y qué es la otra bombilla que tenéis por ahí? La información no financiera. La Ley 11/2018 afecta a las empresas de determinado volumen y que tienen más de 500 trabajadores en este momento en plantilla. El indicador de plantilla se va bajando, igual que los planes de igualdad, en una transitoria. Lo que tiene es que tienen que acompañar a sus informes anuales mercantiles un informe no financiero en el que se incorporan una serie de materias, entre ellas el empleo, el género, lo vais a ver después, un montón de cosas.
Bueno, por tanto, estos dos decretos son muy importantes, os los quería señalar aquí para que los vierais, y en concreto las normas que nos están marcando más en esta área, en la que tenemos que poner esa perspectiva de género. El Estatuto de los Trabajadores, que incorpora estas modificaciones en su texto articulado, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es decir, analizar la prevención de riesgos, los riesgos psicosociales que mayormente afectan a las mujeres, y tenemos un gran riesgo por estrés laboral, motivado por la doble jornada y la triple jornada, de manera que tenemos que darle ahí el enfoque de género a una norma muy antigua, y la Ley Orgánica, que es 2007. La otra norma es el objetivo, mejorar la sostenibilidad a través de una regulación normativa, es decir, incorporar de manera obligatoria la responsabilidad social corporativa a las empresas grandes. Dentro de ellas, analizando el impacto en las cuestiones medioambientales y sociales, respeto a derechos humanos, lucha contra la corrupción, soborno y todo lo que afecta al personal. Fijaros cuánto marco tenemos por trabajar de aquí en adelante que va directamente relacionado con nuestro trabajo. Bueno, ¿qué tiene todo esto en común? Bueno, pues son todos procedimientos, todos requieren diagnóstico, todos requieren formación, evaluación, seguimiento, información a todas las plantillas y los grupos de interés y negociación. Pero no todos estamos obligados a negociarlos. A día de hoy, la norma nos marca que negociamos los planes de igualdad y los protocolos de acoso, y el resto de información no es negociada. ¿Y qué nos está pasando a día de hoy? Bueno, pues que los departamentos que están llevando estos procedimientos no se comunican entre sí en las empresas. El departamento de calidad, el departamento de prevención, el departamento de personal, no tienen ninguna conexión. ¿Y qué pasa pues? Pues que utilizan indicadores distintos, informan de manera distinta, y la transparencia de esa información que trasladan a sus grupos de interés es totalmente diferente. Fijaros, si analizamos una memoria de responsabilidad social corporativa de una empresa del IBEX, podemos ver que tienen una plantilla X, imaginaros, 18.000 personas, 80% hombres, 20 mujeres. Un ejemplo, nos vamos a las políticas de igualdad. Informan que tenemos 16.220 mujeres, pero bueno, en el mismo año. Nos vamos a prevención, datos de absentismo, no coinciden, es decir, no coincide nada con nada. ¿Y por qué? Pues porque los indicadores que se utilizan son diferentes, y la información que se transmite a través de esos indicadores, claro, es distinta. La plantilla el indicador que hemos usado, ¿qué es? Plantilla total, plantilla media, plantilla a 1 de enero, plantilla a 31 de diciembre. ¿Qué hemos utilizado? Bueno, pues la empresa tiene la obligación y la necesidad urgente de incorporar esta perspectiva, analizar, definir indicadores comunes a todos sus procedimientos, porque va cada uno de su padre y de su madre. Nuestra profesión, insisto, es integradora, integra todos estos contenidos, y lo importante que es llevar a una mesa de negociación un documento integrador. ¿Y por qué? Porque cuando nos encontramos con un plan de igualdad para negociar y nos viene alguien de un sindicato diciendo: ¿tienes publicado esto en la web? Una memoria, pues aquí me das una información de 1.000 personas, pero es que en la web pone 1.500 o pone 90 o... ¿qué estamos vendiendo? Pues os lo dejo ahí para que, si os apetece, busquéis por las webs y veréis que no coincide nada, ¿no? Bueno, dos temas muy importantes. La Ley Orgánica 3/2007, hubo unos conceptos que cambiaron, en concreto en lo que afecta a los diagnósticos negociados para los planes de igualdad, y pensemos que de aquí a 2 años las empresas de más de 50 personas en plantilla van a tener que tenerlo, lo que significa que estamos en una transitoria a 150 personas, bajará a 100, bajará a 50, y nos va a afectar. Tenemos que conocer esta materia para saber cómo aplicarlo y asesorar a nuestras empresas tanto en las mesas como en la implantación. Hay un tema muy importante, y es que la elaboración del diagnóstico lo hace la mesa negociadora. Fijaros qué modificación más grande. Tenemos conocimiento en las mesas negociadoras para poder implementar estas políticas género y para poder definir medidas que contrasten y corrijan las desigualdades de género. Formación a las personas que negocian, a la parte social, a la parte empresarial, a nuestros compañeros y compañeras a través de los colectivos profesionales. ¿Por qué? Pues porque los datos, la información, el papel va a llegar a una mesa, va a haber que interpretarlo, y no se sabe interpretar, no hay conocimiento. Tenemos un marco por delante de trabajo, un abanico enorme. La única excepción va a ser la parte salarial. Hubo una modificación en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores que nos lleva a que esa información en materia salarial tenemos que entregarla a la mesa. Es un informe de las medias salariales segregadas por sexo, por puesto de trabajo, por formación, por grupo profesional, para correlacionar esa información y detectar la brecha que existe de género y justificar. Si tenemos una brecha de más de un 25%, justificar por qué existe esa brecha y si es objetivo o no el motivo que la genera.
¿Qué tenemos más de modificaciones muy importantes? Bueno, pues tenemos un cambio en la ley orgánica que os comentaba en un artículo, en el 46.2, en cuanto a las materias, ¿no?, que se van a llevar a las políticas de igualdad. Son muy parecidas. En el lado izquierdo tenéis cómo estaba regulado y en el derecho lo nuevo que ha cambiado. Y ha cambiado un tema muy importante, además de la auditoría salarial en nuestra materia y las retribuciones, ha cambiado lo que es la parte de la conciliación. Lo que viene hilado a lo de ayer, el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. ¿Por qué? Porque se está detectando que la mayor parte de los permisos y licencias mayormente los piden los hombres, pero incluso en la administración pública, es decir, donde no hay ningún riesgo de que pueda perder un trabajo. Todos aquellos permisos vinculados a cuidado de familiar, apoyo, acompañamiento al médico, todos los piden las mujeres. Es decir, seguimos manteniendo los roles a través de, de nuestro uso de los derechos de conciliación y seguimos usándolo nosotros. De ahí la importancia que lleva el llevar a la corresponsabilidad todos estos derechos. ¿Qué tenemos pues que tratar? Fijaros las materias que yo creo que es muy importante. Vamos a tener que aplicar en perspectiva de género cómo hacen las empresas en materia de selección y contratación para aplicar el principio de igualdad. En la formación, con un objetivo, y es que la formación activa a lo largo de la vida laboral pueda permitir a las mujeres y a los hombres cambiar de trabajo, movilidad y acceder a esa formación independientemente de que estén o no en el puesto de trabajo, de manera que se pueda vincular la formación que reciben, el reciclaje, con la promoción y que se tenga en cuenta de verdad en los planes de carrera que esa formación X para el puesto se extiende a toda la plantilla para que pueda haber movilidad y una mujer pueda cambiar de puesto de trabajo y promocionar. La promoción, por tanto, detectar barreras. ¿Qué barreras impiden a las mujeres que promocionen? Bueno, pues existen todavía muchísimas barreras. Y si analizamos convenios colectivos, que estamos en derecho del trabajo, veremos que hay convenios que regulan un sistema de promoción directa. Tantos años como peón, salto a oficial de segunda. De oficial de segunda, tanto un tiempo a oficial de primera. Vale. Y en los puestos feminizados, ¿quién salta a qué? Bueno, pues no nos encontramos ningún sistema regulado. Es decir, analicemos esos sistemas, regulémoslo desde las comisiones negociadoras. En las condiciones de trabajo, incluyendo la auditoría salarial, es decir, el objetivo ¿cuál es? Analizar si los horarios, los turnos, las condiciones, las evaluaciones de riesgos, si se ha aplicado perspectiva de género para visibilizar las diferencias que existen entre hombres y mujeres. ¿Y qué nos encontramos a día de hoy? Pues fijaros, turnos, personal a turnos. De noche a veces en las empresas grandes, en las industrias, no trabajan mujeres. Claro, las mujeres tienen más dificultad para conciliar, pero es que a veces no les dejan. Y el que trabaja de noche, encima, aunque haya sido contratado para la noche, pero tienen un salario mayor, tienen un complemento mayor, ellas no lo perciben. ¿Quiénes hacen horas extraordinarias? ¿Quiénes pueden hacerlas? Mayormente, cuando analizamos los datos, los hombres, porque las mujeres siguen teniendo que conciliar y mantener la doble jornada o la triple jornada, con lo cual tenemos un montón de barreras que siguen existiendo ahí y que estamos obligados a través de la integración del principio de igualdad a analizarlas y corregirlas a través de acciones o medidas, tengamos o no tengamos plan. El plan lo tendremos establecido si somos una empresa de un volumen determinado de plantilla, pero no evita que detectemos y tengamos que corregir una discriminación directa, por supuesto, pero indirecta también. El ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, laboral y familiar. A mí esa foto me encanta porque es real como la vida misma. Yo creo que cualquiera que estamos aquí, estamos trabajando en el despacho y al salir paso por la gasolinera y compro el pan que me olvidé. Y cuando vengo después, el yogur que no quedaba. Es decir, eso es así. Ojalá lo cambiemos y ojalá potenciemos el reparto de tareas entre ambos sexos porque es imposible. Problema de natalidad, problema laboral, problema de todo tipo. Es una de las líneas que llevan las nuevas medidas. La infrarrepresentación femenina, es decir, la dificultad que tienen las mujeres o que tenemos de participar en determinados puestos directivos. Pero pensemos, consejos de administración, en todo, que requieren disponibilidad, que requieren desplazamiento. ¿Cómo llegamos a esa presencia? Pues es muy difícil, porque el problema ya no es que lo tengamos cuando llegamos ahí y queremos estar y disponer de 24.000 horas del día. El problema lo tenemos en que la traba la tenemos antes de. Es decir, alguien piensa que, porque somos mujeres, ya no vamos a poder. Yo he tenido puestos concretos, he tenido trabajos concretos que me han ofrecido y dijeron, claro, como tienes 3 hijas, pues mira, perdona, tengo 3, pero mi vida la organizo yo. Es decir, yo veré si puedo o no puedo. ¿Quién eres tú para decirme, como tienes 3 hijas, a lo mejor no vas a poder? Eso lo seguimos encontrando en el día a día y sobre todo en los puestos de altos cargos.
Las retribuciones, algo muy importante. Ha habido un cambio a través del Real Decreto 6/2019 que nos cambia el concepto. La primera vez que tenemos un concepto de lo que es el trabajo de igual valor. Lo que significa que este trabajo de igual valor lo podemos ahora cuantificar y verificar. Es cualquiera, o sea, de cualquier tipo de naturaleza, salarial o extrasalarial. Y lo que nos va a hacer analizar es si hay diferencias por sexo y de dónde viene esa diferencia. Nos vamos a encontrar con un horror. Os contaré por qué. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues llevar un registro de salarios, ya esto está en vigor, los salarios medios de las plantillas por sexo, complementos salariales, extrasalariales, a desagregados además por grupos profesionales, categorías, es decir, para poder visibilizar en dónde nos encontramos con esa dificultad y para qué. Y las personas trabajadoras podrán acceder a esta información a través de la RMT. ¿Qué tenemos de importante? Esta información en las empresas que tienen prestación unitaria hay que dársela a la parte social. Bueno, pues que estamos detectando que ya no por sexo, sino por otra cosa. Estamos viendo que las mujeres que están en puestos de oficina, en empresas de sector industrial, con una titulación superior, con máster, están trabajando en la administración como auxiliares administrativos o como oficiales administrativas. Los que dirigen las áreas muchas veces no tienen esa cualificación. Esa es una realidad. ¿Y qué significa directamente? Que tienen menos salario. Por tanto, les afecta a su pensión futura, a todas las prestaciones. Tenemos una brecha tremenda. ¿Y qué nos encontramos también? Pues que ahora estamos levantando con toda esta información de análisis, pues los complementos y las mejoras voluntarias. ¿Quién pacta? El empleador pacta con las personas trabajadoras mejoras en sus relaciones laborales a nivel salarial. Y lo mete en un cajón de desastre que se llama incentivo, a nivel nómina. Ese incentivo ¿está vinculado a algún indicador concreto? Bueno, pues analicemos. Si hay diferencias en ese incentivo y me lo pagas porque sí, o porque has pactado a netos. Es un fraude como un mundo, pero se da el pacto a netos. Estamos generando una gran brecha y una gran diferencia a personas con misma cualificación, mismas funciones, mismas tareas, a veces incluso del mismo sexo. Pensémoslo, riesgo de conflicto colectivo de hacer burradas sin pensar y sin analizar. Bueno, la prevención del acoso, muy importante, del acoso sexual y por razón de sexo. Pensemos, a día de hoy, ¿cómo está esto? Define la Ley de Igualdad que el acoso es discriminatorio. Si existe acoso sexual o por razón de sexo, se considera una discriminación directa. Con lo cual, inversión de la carga de la prueba, que es fundamental, y garantía de indemnidad frente a represalias. Y estos procedimientos tienen que ser negociados. Por tanto, no nos sirve para nada un protocolo que provenga de prevención de riesgos, de copio pego que descargo de Internet, porque requiere mesa de negociación, legitimación de partes que negocian, implementación, formación, información y seguimiento. Bien, cuando tenemos un caso de un acoso en una empresa, ¿tenemos todo eso bien? Analicémoslo. ¿Quién tiene que implementar políticas de prevención de acoso sexual y por razón de sexo? Pues todas las empresas, todas las entidades empleadoras que tengan a una persona en plantilla. A día de hoy lo tienen. Vivimos en comunidad. ¿Qué pasa si la limpiadora o el portero es acosado por el vecino del cuarto? La comunidad de propietarios es una entidad de personas, un grupo de personas que tienen algo en común, que se les aplica una ley de propiedad horizontal, que hay un presidente que representa, pero son empleadores. Tienen personal contratado, tienen que proteger la salud de las personas trabajadoras, la salud física, la salud psicosocial, el acoso. Lo tenemos. Fijaros cuánto trabajo hay por delante. Lo tenemos a nuestro alrededor. Bueno, hay un tema más que nos comentó Jesús, que es la desconexión digital. También es una novedad. Es decir, dentro de lo que va vinculado a todo lo digital, está claro que las jornadas dobles, triples y los medios digitales a día de hoy nos controlan todo el día. De manera que hay derecho a una desconexión, pero analizaremos si es positivo o negativo para las mujeres. Porque a veces sí, a veces no. ¿Qué tenemos más? ¿No? Me quedan 10 minutos, 5. Bueno, os voy a ir muy rápido, porque eso quería comentar. Ante la jurisdicción social, y quizás a mí esa parte que más me gustaba tocar. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? En las empresas podemos asesorar, podemos participar en mesas negociadoras, pero también a veces llevamos a jurisdicción social y actuamos tanto por un trabajador como por una empresa. De manera que tenemos que identificar estas situaciones, conocer el convenio colectivo y qué indicadores podemos poner en práctica. Lo primero, identifiquemos pues dónde las tenemos. Tipos de demandas, de procedimientos, tenemos salarios, despidos, sanciones, vacaciones, materia electoral, movilidad geográfica, modificación sustancial, derechos de conciliación, clasificación profesional y derechos de trabajadora víctima de violencia de género. Fijaros, modalidades procesales que tenemos. En todos los que están marcados en morado tenemos género. En la antigüedad hay convenios masculinizados con complemento de antigüedad.
Esa antigüedad en ese sector masculinizado, que la mujer se incorporó más tarde y está congelada, genera desigualdad, genera diferencias. No todos los convenios, no todos los sectores, pero en algunos sí lo genera. La categoría profesional, donde está posicionada la mujer y el hombre en esas empresas, los complementos salariales que van vinculados a las categorías profesionales. Ejemplo, hospitalización. Un hospital privado que tenga un 60-40 equilibradísimo en términos absolutos, pero vamos analizando en términos relativos y nos encontramos con que en mantenimiento solo tenemos hombres, en personal asistencial de auxiliares tenemos mayormente mujeres, en atención telefónica tenemos mujeres. Esas personas tienen complementos salariales de convenio vinculados al puesto que desempeñan. Se ha analizado por género si hay alguna relación o se retribuye de alguna manera factores cualitativos. Una persona que coge un teléfono es importantísima para una organización, es la puerta abierta a nuestro cliente. Se le valora que tenga una buena atención. ¿Hay algún indicador económico de un departamento X, que un indicador que vaya vinculado a lo mejor a la productividad de un departamento o a la actuación o a la actitud de algunas personas? Pues no. Es decir, no hay ningún complemento salarial cualitativo vinculado a puestos feminizados. ¿De dónde proviene el origen? A lo mejor de la negociación colectiva. ¿Quiénes participan en esas mesas mayormente? Hombres. Pensémoslo. Tenemos muchísimo que hacer desde todas las perspectivas. ¿Y qué tenemos pues? Bueno, pues tenemos un problema. O sea, cuando tenemos una vulneración de un derecho fundamental, tenemos muchas vías, ¿no?, de llegar a ello a nivel procedimental. Una de ellas es pedir la tutela por vulneración de derechos fundamentales. Normalmente, ¿cómo se hace? Bueno, a día de hoy lo que se está haciendo es que las personas que supuestamente tienen una discriminación la acumulan con otra acción. Por ejemplo, un fin de contrato, impugno un fin de contrato por fraude de ley, el supuesto fraude de ley, donde digo, uy, es que además me pasaba esto. Bueno, el además me pasaba esto lo puedo hacer. Pero ¿qué problema tenemos las empresas? Cuando alguien nos demanda por un derecho fundamental, una vulneración, tenemos inversión de la carga de la prueba. ¿Qué podemos aportar? ¿Qué hemos hecho para corregir o para evitar? Pues mayormente nada. Entonces tenemos un grave problema porque va vinculado a una posible indemnización por daños morales, además de la que pueda corresponder. ¿Y qué nos pasa cuando detectamos que la desviación o la discriminación viene del convenio colectivo? Que no estamos legitimados. Entonces podemos invocar un interés legítimo, pero no podemos impugnar un convenio colectivo, por mucho que detectemos una discriminación que provenga del convenio colectivo. Y fijaros qué problema podemos tener. Y si alguna organización que entre sus fines tenga la tutela de estos derechos de las mujeres, se le ocurre, sin conocimiento de derecho laboral, que dice, aquí hay una brecha, aquí hay un motivo, tumbemos abajo un convenio colectivo. Los convenios colectivos suelen tener cláusulas de descuelgue, cláusulas de descuelgue a su totalidad. Dejamos a un sector entero sin convenio colectivo porque no nos hemos parado a analizar y aplicar perspectiva de género en la negociación. Lo dejo ahí para que veáis cuánto trabajo tenemos por delante en todas las materias. Bueno, ¿cómo analizamos? Pues ¿en qué? ¿En qué analizamos en todos estos tipos de conflictos, individuales y colectivos? Diferencias salariales por inaplicación de convenio, por categoría, si va vinculada a la categoría, a la formación, a la clasificación, a la calificación, al plan de carrera, ¿dónde está cada persona, en qué lugar, mujeres y hombres? Si las tenemos por exceso de jornadas, con indicadores, número de mujeres y hombres que realizan horas extras, esas horas extras se abonan igual, o se compensan, o cómo. Suele haber diferencias. Si hay reclamaciones por convenios salariales o extrasalariales, si hay relación directa con el convenio, el sector, los conceptos, los puestos feminizados o masculinizados, si hay retribuciones en especie, acordaros del coche rosa, así de triste, pero es, si hay complementos variables, cómo se cuantifican, cómo se parametrizan, cómo se evalúan. Bueno, pues habitualmente, a día de hoy, hay todavía muchísimo que hacer para poder analizar todo esto e incorporarlo al derecho laboral, porque tristemente la mujer está incorporada al derecho al mundo del trabajo y todo esto le afecta en su día a día. ¿Qué no vamos a hacer cuando nos encontremos con una demanda donde nos reclamen esto? Pues os voy a dar una pista muy rápida para terminar. Bueno, aplicando la perspectiva de género a todo el mundo del trabajo, que es lo que se hace en auditoría, es decir, a todas las áreas, seguridad social, movilidad geográfica, modificación sustancial, suspensiones, el mundo entero del derecho del trabajo, vacaciones, conflictos, bueno, todo lo que podamos hacer. Aplicando esta perspectiva vamos a detectar muchas cosas, ¿no? En la época de los ERES y los ERTES, la época de la crisis, lo comentaba ayer Enar,
ha pasado en grandes empresas que áreas productivas de una organización las aparcaban en un lugar determinado y cerraban el área productiva. Y ahí había ido todo el paquete. Las reducciones de jornada, las concreciones, todo se había ido preparando para ahí y ¡clac! De manera casual, esa área productiva no daba rendimiento y se iban a una extinción colectiva. Apliquemos género. Y si hubiéramos impugnado esa negociación bajo la aplicación de este principio, fijaros qué importante hubiera sido, porque hubiéramos tirado abajo, hubiéramos generado una nulidad en un procedimiento colectivo que tiró abajo muchísimas mujeres del mercado de trabajo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues, bueno, nos encontramos ahí con las juezas. ¿Qué problema tienen para aplicar perspectiva de género en una resolución judicial? Claro, si a mí en una demanda no me están contando unos hechos y no me están aportando una prueba o unos indicios de una prueba que luego alguien pueda juzgar, pues difícilmente lo va a tener. Bueno, en la demanda tenemos que enumerar los hechos claros, de manera que estos datos los podemos incorporar para obtener la pretensión que queremos. Y si de verdad detectamos una discriminación que existe, poder incorporarlo en el suplica. Es decir, el procedimiento tiene que llevar a un petitum. El juez va a tener que llegar a un final a través de algo que yo le pido y que relato con unos hechos y luego aporte una prueba. ¿Dónde la podemos aportar más? Habitualmente, ¿qué tenemos? Vamos siempre en rutina, ¿no? Interrogatorio, de testigos, de partes, tal. Bueno, en prueba documental y en informes de expertos. De manera que un área de trabajo es las auditorías sociolaborales de género que nos van a permitir aportar en un determinado procedimiento una prueba fundamental, una prueba documental. ¿Cómo lo hacemos? Pues pensemos, los trabajadores a día de hoy siguen manteniendo las ramas de ocupación muy segregadas, sectores feminizados, sectores masculinizados, ya no os voy a comentar cuáles, pero los vais a ver ahí, construcción, metal, tal, los tenemos muy claros, lo que significa que esto está a día de hoy todavía y seguirá si no hacemos nada. ¿Y qué tenemos en la negociación colectiva? Que son los que el inicio de todo esto que estamos comentando y que no se visualiza, que se negocia un convenio y se renegocia y se incrementa un punto, una plataforma o dos, o un día más de permiso, un día más de vacación, un día más de licencia, pero nadie analiza nada. Copio, pego lo del año anterior o lo de los años anteriores y ahí me quedo. Lo que tenemos de fondo. ¿Quién compone las comisiones negociadoras? ¿Hombres o mujeres? ¿Tienen formación? ¿Quién compone las paritarias? Las paritarias se les dota de legitimación en materia de igualdad, porque las paritarias no suelen llevar nada de materia de igualdad. Fijaos qué importante sería que la comisión paritaria tuviera facultades a través de convenio para interpretar las normas a través del principio de igualdad. Facilitaríamos muchísimo la integración de este principio en una mini mesa paritaria, que no sería necesario llevar a la gran mesa del convenio. Bueno, ¿y cómo lo integramos en un convenio colectivo? Desde el análisis de los ascensos, la clasificación, las vacaciones, jornadas, turnos, fijaros, todo lo que está regulado en el mundo del trabajo y que lo que hemos ido viendo antes. No estamos legitimados para impugnar un convenio colectivo, insisto, pero cualquier otra entidad que sí tenga esta legitimación la va a poder hacer. Pero pensar si una empresa detecta que la discriminación le viene, o sea, una demanda en la que la trabajadora o el trabajador alega, la trabajadora, una discriminación económica salarial por razón de género y la empresa puede probar en un informe que proviene de convenio, no tenemos un gran problema. La empresa tiene que aplicar un convenio colectivo. Tenemos un gran problema, aunque tuviera que haberlo analizado. Bueno, bajemos abajo al origen de la negociación, vinculemos a los sindicatos, que es importantísimo, para que las personas que negocian de la patronal y de los sindicatos apliquen perspectiva de género. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues muy rápido. Lo podemos pedir también a través de los actos preparatorios. Hasta ahora no se utiliza. Normalmente es muy raro que pidamos una anticipación, un aseguramiento de la prueba. Lo podemos pedir. Bueno, pues ya hay unas pinceladas de por dónde ir. El truco para decir, no tengo información, vale, la voy a pedir y me voy a asegurar la prueba antes de interponer una demanda. A través de informes de expertos, lo que antes os comentaba, para periciales, que pueden ser requeridos directamente. Y también el juez o tribunal tiene la posibilidad de solicitar expertos en esta materia, de manera que tenemos varios sitios por donde introducir la perspectiva de género y que prospere una demanda. ¿Y qué documentación vemos? Así muy rápido. Fijaros todo eso, que es imprescindible para visibilizar aquí. La vida laboral, el convenio colectivo comparado. ¿Pagamos más que el convenio? ¿Pagamos el convenio? ¿A quién le pagamos más que el convenio? Los organigramas, información de la plantilla por variables, bueno, es un montón de indicadores que son los que se analizan. Tipo de contratos, si los contratos temporales duran más o menos para hombres que mujeres, se tardan antes en convertir o no, si determinado contrato afecta más a mujeres que a hombres, ya no solo tiempo parcial, sino otros contratos. Cuando se convierte
¿Los temporales finalizan o no? ¿O se convierten los de ellas y los de ellos no? ¿O qué? Bueno, pues eso todo lo analizamos. Procesos si duran más, si duran menos. Rompemos el estereotipo. ¿Las mujeres tienen más bajas? No, perdón, muchas veces las tienen ellos. ¿Tienen muy cortas y a veces muy largas? Ellos. Estos datos son los que nos van a permitir visibilizar realmente dónde estamos y poderlo corregir a través de indicadores. ¿Qué definimos, pues? Indicadores cualitativos, cuantitativos, o sea, absolutos, relativos y de género. Os lo pongo así muy rápido, ¿no? Para, a través de esas gafas, analizar esos datos. Con estadísticas, de ahí la parte tecnológica, es decir, somos auditores sociolaborales, aplicamos normas, legalidad, bajo un principio, género, principio de igualdad, por no discriminación por razón de género. ¿Y qué analizamos? Pues todos esos indicadores a través de estadísticas. Manejamos herramientas de estadísticas que a través de los colectivos profesionales se van a trasladar a los que están en activo para poder visibilizar. Esto es un ejemplo. Es una variable, la variable antigüedad. Antigüedad reconocida, está en gallego, es antigüedad reconocida. ¿Y qué significa? Determinadas personas en una empresa se incorporan en vida laboral. Alta, o sea, fecha de alta en vida laboral. Pero a determinadas personas se les reconoce una antigüedad. Captan talento, tú vienes del otro lado y en caso de que te indemnice, te reconozco una antigüedad X a efectos indemnizatorios. ¿Quiénes la tienen reconocida? Hombres o mujeres. ¿Quién capta talento? ¿Y por qué captó talento? Fijaros, ese primer contrato, esa antigüedad, coincide con la vida laboral. ¿Hay complemento salarial vinculado a esto o no? ¿Y es un sector masculinizado o no? Es un ejemplo, una variable segregada por género que nos permite visibilizar dónde lo tenemos. ¿Qué efectuamos también? Correlaciones estadísticas, es decir, a través de una hipótesis, ¿existe o no existe desigualdad por razón de sexo salarial? Generamos todo el cruce de variables, esto es lo que nos lleva a la nueva ley, para que veáis cómo es la auditoría salarial de género, correlacionando a una misma persona su grupo profesional, su nivel de estudios, la categoría, cada concepto, eso es un ejemplo de conceptos, detectamos en qué fila tenemos, qué personas tienen desviación y por qué está esa desviación. Y nos encontraremos una gran sorpresa, porque son siempre las mismas. Y aunque le vemos a 100% los datos que provienen de conciliación, porque una de los análisis que se hace es elevo al 100% mi jornada, con lo cual todo el mundo al 100%, elimino la desviación por jornadas parciales. Uy, ¿y qué diferencias tenemos tan grandes? ¿Y por qué? De ahí podemos obtener esa información. Y nos rompe el chip de, como trabajamos menos y cobramos menos, la desviación nos viene de que trabajamos menos. No, perdón, eliminamos la desviación estadística. Entonces, ¿de dónde nos viene? Bueno, pues nos va a decir la correlación, qué concepto nos desvía concretamente. Y ya no solamente es la posición que ocupo, o sea, el grupo profesional o el puesto de trabajo que desempeño, que también, sino el resto de variables que están correlacionadas y que nunca nos hemos parado a pensar. Bueno, otro ejemplo de estadísticos para que veáis un poco cómo va. Esto es sencillo, pero es tecnología, tenemos que aprenderlo a nivel profesional porque lo necesitamos para todo esto nuevo. Esta es una variable que se llama días, ¿no? La variable días trabajados en el año 2016, en el que H&M, hombres y mujeres, hombres 597 N, número de muestra, y mujeres 725, es decir, más mujeres que hombres. Bueno, pues por ejemplo, aquí que veríamos en la media aritmética, que es lo que habitualmente ahora nos piden, es cuántos días medios ha trabajado esa plantilla de hombres y mujeres en ese año, que era bisiesto. Pues fijaros, casi muy parecido, ¿no? 284 ellos y ellas 279. Si hay desviación estándar, ¿cuál es el mínimo de días que trabajó esa plantilla en el año? Pues 9 y 8 días. Que puede ser gente que entró a trabajar a final de año o que en un contrato temporal muy breve o que se jubiló a lo mejor a principios de año. La mediana, los cuartiles, el primer cuartil, datos del 25%, la mediana el 50%, el tercer cuartil el 75% y el máximo. Bueno, en una variable tan simple como esta, que es muy sencilla, aquí veríamos los fijos discontinuos, la realidad de los fijos discontinuos, por ejemplo. Pero ¿qué nos pasa esta misma estadística aplicada a otro criterio, a otro concepto? Bueno, pues aquí vemos unos temas en salarios, vemos los máximos desviadísimos, ¿vale? No las medias, las medias se desvían, es un dato que nos confunde. Las medianas no coinciden, los cuartiles no coinciden, es decir, tenemos para trabajar. ¿Qué hace la empresa para garantizar la igualdad de género? En la aplicación de los convenios fundamentales de la OIT, en las condiciones de trabajo, en el diálogo social, o sea, todo lo que hemos visto trasladado al informe no financiero a través de un documento complementario, con todo lo que tiene que llevar regulado ya hay que aplicarlo ya desde este año. Bueno, os he dejado unas guías porque estos informes no financieros, la norma nos dice qué tipo de guías podemos usar, no nos marca qué indicadores, tenemos varios para usar, os he puesto varios a nivel nacional,
a nivel europeo, a nivel internacional, ¿vale? Mayormente hablamos de la antigua responsabilidad social corporativa, llevándola al campo obligatorio, con lo cual el Pacto Mundial, los Objetivos de Desarrollo, el Acuerdo sobre el Cambio Climático, es decir, lo que estábamos viendo y el objetivo que tenemos, en concreto el objetivo 5 de las ODS. ¿Qué normas? Normas de RSC, las A8000, la ISO 26000, es decir, los indicadores del GRI, del Global Reporting, indicadores, datos, información, transversalidad de estos principios a la información no financiera vinculada a los informes. Y simplemente que vierais ahí en qué nos afecta en el empleo, por tanto nuestra área social trasladada ahora a un informe no económico, vinculado al informe económico y la cantidad de trabajo que tenemos por delante. Bueno, pues os las he puesto un poco reseñadas para que la vierais, cómo funciona, ya no me da tiempo a más de estos principios. Y bueno, ¿quiénes lo pueden hacer? Que está regulado por norma. Profesionales que pueden firmar estos informes. Los que tienen esta información, asesores de empresa, recursos humanos, compliance penal o laboral, fijaros, también auditores de cuentas y prestadores independientes certificados. A día de hoy no hay nadie acreditado. Está el colectivo profesional para acreditarse en estas áreas, en el área social, pero pensar que por delante tenemos un mundo de derecho de trabajo muy diferente, aplicando integrando estas perspectivas y bueno, yo creo que súper bonito. Esquema final. En la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, acordaros, negociación, implantación, asesoramiento, actuación e instrucción ante un caso de acoso, al margen de la tutela del derecho fundamental ante una denuncia. En los informes sociales, con indicadores sociales de diversidad, a través de las evaluaciones de riesgos psicosociales, independientemente de que haya un supuesto de contingencia profesional, un acoso en el mundo del trabajo, si hemos prevenido, hemos evaluado, hemos actuado en prevención de riesgos laborales psicosociales. Las nuevas diagnósticos de género y las auditorías salariales de género, recientes de este año, de marzo de este año, pendientes de desarrollo reglamentario y cómo desarrollarlo, y el asesoramiento a las comisiones negociadoras en todo el proceso, en la implantación, en la negociación, en la aprobación, en la aplicación, en todo. Os dejo un abanico de mundo final para que vierais. Y bueno, ahora quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Espero que haya ido en el tiempo más o menos. Tener en cuenta que a nosotros nos vienen y detectamos muchas veces. Yo, mientras ella hablaba, me estaba acordando de una empresa, y no hace mucho, que me llama para decirme que quería darles una gratificación a los trabajadores, una empresa del sector metal, diferencia de puestos. Todos los que hacen taller son hombres, la administración, todo mujeres. Entonces me llama para decirme que le quiere dar una gratificación personal de taller, porque bueno, pues habían hecho una serie de pedidos y bueno, pues que quería bonificar a esos trabajadores, o gratificarlos. Y le digo, ¿y a las de administración? Y me dice, no, ellas no han hecho nada. ¿Cómo que no? O sea, ¿cómo que no? Están en la misma empresa y han desarrollado la parte del trabajo que les correspondía. Y lo tuve que convencer de que esas trabajadoras habían estado en el éxito de ese programa que este hombre había hecho y que quería bonificar y gratificar a los trabajadores. O sea, hasta eso. No lo entendía. Que la parte administrativa, que eran todo mujeres, hubieran hecho nada en ese conseguir ese fin que había conseguido la empresa. Por eso os digo que estamos empezando, hay que convencer muchas veces, hacer ver más que convencer, porque muchos no lo ven, para nada, no lo tienen delante. Y en cuanto a los convenios colectivos, yo creo que en Murcia tendríamos que negociarlos todos de nuevo, absolutamente toda España. Todos de nuevo. Tenemos que verlos todos. Ya nos ha costado, por ejemplo, el sector comercio, yo creo que es más estoy segura, que es el convenio colectivo de Murcia más bajo en salario. Tanto es así que cuando ha entrado en vigor el salario mínimo interprofesional, con los 900 euros, 1.050 si llevan incluidas las pagas extras, hemos tenido que revisar muchas categorías de ese convenio y las hemos tenido que subir. Imaginaros qué salarios ponía el convenio colectivo. Y era lo que cobraban, es decir, nadie se planteaba al revés. Ahora que he tenido que llamar a las empresas para decirle que he tenido que revisar, verás que en este mes va la nómina, pues hombre, ahora voy a tener que cerrar el comercio. En ese plan, o sea, te quiero decir que en Murcia hay muchísimo trabajo. Lo mismo también que cuando nos has dicho el ir al juzgado. Yo ayer estaba impresionada con ENAR, y además estaba hasta pendiente de decirlo, que pasa me tuve que marchar y no pude hablar con ella,
de que nos diera unos indicadores para cuando hacemos demandas, porque es verdad que yo estaba sorprendida cuando ella me decía, es que las demandas no me deja juzgar. Y es verdad, o sea, cuando tenemos un tema como eso muchas veces cometemos fallos por falta incluso de nuestra propia formación para saber cómo llevarlo a las demandas. Por eso es importantísimo. Y aunque parezca, a las empresas le parece muchas veces, estamos hablando de las pymes, o sea, de lo que os vais a enfrentar con más frecuencia. Les parece como, ahora viene otra ocurrencia, que es así, porque ya nos costó con los planes de prevención de riesgos laborales hacerle ver a las empresas que eso no significaba que se gastaran dinero en un profesional, sino que lo tenían que aplicar y que era para ellos mucho mejor. Yo me acuerdo en los talleres de reparación de vehículos la cantidad de trabajadores que tenían que ser atendidos por las chispas que saltaban al ojo porque no usaban nada de protección. Y te venía accidente laboral y eran las chispas y le decía, pero bueno, ¿y por qué no le das unas gafas? Pues es que no quiere ponérselas. O sea, ahora eso ya es inconcebible, o sea, ya no sé, en las empresas no se da, pero yo lo recuerdo como la cantidad de accidentes que había, que eran además pérdidas para la empresa, porque era un trabajador que tenía que estar en baja y no lo tenía disponible para la empresa. Todo eso, o sea, ahora estamos con esto y de verdad que tenemos que convencer a las empresas que es bueno para la propia productividad de la empresa que le reconozca a toda la plantilla las mismas condiciones salariales y no salariales. Yo solo conozco una empresa y desde hace muchos años que aplica en Murcia estos protocolos y es porque es una multinacional que es Ero España, Ero que está en Alcantarilla. Y me acuerdo que la sorpresa, entre comillas sorpresa que nos llevamos todos, porque tuvo hace bastantes años un tema de acoso de un directivo, más que directivo personal, pues era el químico jefe, y la acosada era una trabajadora de la línea de lo más bajo, o sea, era el auxiliar más bajo. Y a este señor lo despidió la empresa. Detectó el acoso que estaba sufriendo, ella no lo denunció, no eran tiempos donde se denunciaran, de hecho lo normal era que la trabajadora abandonara el puesto de trabajo sin decir siquiera por qué se iba, y lo detectó porque esta mujer se puso enferma y evidentemente sufría un acoso bastante importante y tuvo bajas de corto recorrido. Y la llamaron para ver y le preguntaron qué le pasaba. Y rompió a llorar y ante esa pregunta contó lo que le pasaba. Activó la empresa el protocolo que tenía y despidió a este señor, lo despidió. Recurrió el despido y lo perdió en el juicio, se declaró un despido procedente. Y me acuerdo cuando estábamos en sala, yo ya lo había escuchado anteriormente lo que había pasado en esa empresa, pero cuando estábamos esperando, que es muy típico el ir y entrar a una sala y ver los juicios, y la sorpresa que llevábamos todos, mira, es que lo han despedido por un tema de acoso y sobre todo por la diferencia de puesto, porque era un alto puesto que además a la empresa le costaba bastante perder al químico jefe, podía haber prescindido perfectamente del último eslabón, que era esta chica, y no tuvo ningún reparo en aplicar ese protocolo y activarlo. Creo que fue un aviso a navegantes en la empresa y ya no ha vuelto a ocurrir, que yo sepa, en esa empresa nada más. Y la satisfacción además de todas las trabajadoras, que eran muchas, porque imaginaros la plantilla de la conserva normalmente femenina, sobre todo en las líneas estas bajas, y la satisfacción de las trabajadoras de saber que la empresa amparaba eso.